Profesora Beatriz, buenas tardes, ¿cómo está? Nuevamente soy Juan Camilo, estudiante de Contaduría Pública de la asignatura Ética Profesional. Como ya sabemos, pues el desarrollo de esta actividad de la unidad 3 busca básicamente analizar unas situaciones dilemáticas para analizar desde mi postura profesional, personal y basado en la ética profesional cada una de estas situaciones y poder dar a conocer pues esta primera situación habla de un padre que tiene a su hijo Noah, que es de 13 años, y basándose en el calendario nacional de vacunas, él decide llevar a Noah a poner sus 4 vacunas. Podemos analizar según el caso que el padre de Noah, tras cada una de estas sesiones de vacunas, se siente muy mal teniendo en cuenta que el niño llora y pareciera sufrir demasiado. Cuando decimos pareciera sufrir demasiado es porque cuenta la historia que el niño siempre normalmente entra bien al consultorio, pero sale llorando y muy afligido por esta situación, lo que hace al padre de Noah pues cuestionarse con respecto a si está haciendo o no bien las cosas. Hablando de la identificación de las posibles variables, podemos hablar como posibles problemas implicados la salud pública, el control de las enfermedades transmisibles, la desinformación de los movimientos antivacunas o la solidaridad colectiva. Esto afecta temas de conflictos de interés, como por ejemplo el interés del niño al no querer sufrir la vacuna versus el interés social en poder evitar estas posibles epidemias. Existen los derechos individuales de los padres sobre los hijos versus los deberes hacia la sociedad, ¿sí? Cabe preguntarnos si de pronto es ético causar el sufrimiento momentáneo de un niño para prevenir un mal individual que puede ser mayor, pero en este caso los padres se preguntan dónde termina la autonomía de nosotros en las decisiones médicas y en qué parte empieza la responsabilidad de la comunidad. Es importante tener en cuenta que cuando hablábamos del caso, el padre Noah se sentía muy mal en su primera posición, teniendo en cuenta que él se cuestionaba en que si era necesario hacer llevar a Noah a este sufrimiento o si podría evitarlo. Pero él mismo concluye en que es un acto de solidaridad y de responsabilidad social, teniendo en cuenta otros casos que se pueden vivir alrededor del mundo relacionados con enfermedades de este tipo de transmisión. Pueden ser mosquitos, hablamos de la fiebre amarilla, de pronto la malaria y otras enfermedades que pueden presentarse, sobre todo en algunos países bajos alrededor del mundo. Profesora, retomando lo anterior, podemos hablar como el contexto adicional a algunos casos similares y posturas en muchos países alrededor del mundo donde el rechazo de las vacunas ha llevado a tener brotes de enfermedades prevenibles como el sarampión. Se dice también que la Organización Mundial de la Salud ha declarado en renuencia a la vacunación como 10 de las principales amenazas de la salud mundial. O éticamente, expertos coinciden que la vacunación no solo protege a quien la recibe, sino también a todas las personas que giran en el entorno a la sociedad. No vacunarse pueden ser razones por las que cualquier persona puede llegar a presentar una situación médica, y no solo médica, sino de carácter social y cultural, teniendo en cuenta, como mencionamos, que una epidemia, una enfermedad como la fiebre amarilla, el dengue, que está muy de moda estos días por aquí en Colombia debido a las lluvias, puede desencadenar no solo una afectación a nivel familiar o a nivel personal, sino también en la comunidad que está alrededor, teniendo en cuenta que pues muchas de estas enfermedades se transmiten con la picazón de insectos o de mosquitos. Desde una perspectiva ética, profesional y social, puedo considerar que la decisión del padre fue correcta. Aunque el llanto de su hijo le pueda generar sentimiento de culpa por la vacunación, esta representa un acto de cuidado preventivo y un ejercicio de responsabilidad social, no solo con el hijo, sino con la salud pública. A veces esto empieza en las decisiones individuales y que pueden llegar a ser solidarias. Negarse a vacunar por temor a su hijo puede poner en riesgo no solo el bienestar de su hijo, la salud, sino el de toda la comunidad. Por tanto, vacunar es una expresión concreta de la ética en acción y prioriza el bien común sin abandonar el bienestar individual de las personas. Básicamente podemos determinar que decidir no vacunar a su hijo
con el tiempo le puede traer de pronto una mayor repercusión no solo en la salud de su hijo, sino en la de él. Y teniendo en cuenta, como ya hemos mencionado, que instituciones alrededor del mundo como la Organización Mundial de la Salud ha confirmado que la mayoría de estos brotes sí se pueden prevenir a través de la vacuna, considero desde mi posición que el acto del padre sí fue un acto que debió realizarse sin remordimiento. El segundo caso habla de que en 1985 existió unos activistas que liberaron a un animal de un laboratorio en una universidad de California, mediante lo cual pudieron revelar que con él se hacían experimentos inhumanos, no solo con él sino con otros animales. Hablo de él porque puntualmente habla el ejercicio de un mono que se llama, o le llamaron Britches, y lo apodaron como Párpados. Cuenta la historia que pues al mono le ponían un casco para hacer diferentes experimentos y estudiar los efectos de la ceguera y el sonido constante en el cerebro. Finalmente el animal fue liberado, rehabilitado y fue adoptado por otra mona en un santuario de México. Al querer identificar las variables de esta segunda problemática, nos encontramos con problemas sociales como por ejemplo los derechos de los animales y la consideración moral, la transparencia en la investigación científica, el cuestionamiento del progreso científico a costa del sufrimiento, el activismo radical versus la legalidad institucional. Hablando de conflictos de interés, podemos ver el interés de la ciencia y la medicina en avanzar en el conocimiento versus el bienestar de estos seres vivos y la dignidad de los animales. Instituciones académicas con poder económico y legitimidad versus los grupos de defensa animal que operan en el margen de la ley. Si queremos identificar dilemas éticos, podríamos preguntarnos si es justificable infligir el sufrimiento a un ser vivo, en este caso a los animales o al mono, para obtener un conocimiento del que podríamos beneficiarnos los seres humanos. Otra pregunta, otra cuestionante sería hasta dónde puede llegar la ciencia en nombre del progreso. Y una pregunta adicional podría ser como si se justifica una acción ilegal con el fin de llevar a cabo experimentos, ya lo ha mencionado antes, que de pronto puedan beneficiar a los seres humanos por encima del bienestar de estos animales. Cabe resaltar que hoy en día se han adelantado alrededor del mundo diferentes movimientos que permiten hacernos entender a nosotros que estos animales vivos, que son seres vivos, son animales sintientes, es decir, sienten igual que nosotros, y por esto alrededor del mundo se levantan diferentes protestas con base a esta situación, con el fin de poder velar por los derechos de los animales. Un caso puntual como ocurre hoy en día en Colombia con la ley Ángel. De hecho, hace poco creo que pudimos evidenciar que se le penalizó a la primera persona en Colombia a raíz de la ley Ángel. Es una persona que por allá mató un animalito, un gato, pero que hoy en Colombia ya existe la ley que puede salvaguardar los valores o los derechos de estos animales. La experimentación con animales plantea un profundo conflicto ético. Si bien la ciencia busca mejorar la calidad de vida humana, no todo lo científicamente posible es normalmente aceptable o moralmente aceptable. En este caso, el sufrimiento infligido al mono, Britches, creo que se pronuncia, fue bastante cruel, innecesario y desproporcionado. La ciencia debe guiarse no solo por la búsqueda del conocimiento, sino por los principios éticos que protegen a los seres vivos más vulnerables, como en este caso el mono. La intervención de los activistas, aunque sea ilegal, puso en evidencia prácticas inaceptables que llevaron a una mayor conciencia y regulación. En una ética profesional moderna, el trato a los animales debe regirse por el respeto, la empatía, el compromiso y con la implementación de métodos alternativos que mitiguen el sufrimiento de estos seres vivos sin dejar a un lado el progreso de los seres humanos en la evolución constante. Hablando del tercer caso dilemático, vamos a charlar sobre un ciclista estadounidense que se llama Lance Armstrong. Dicen que él superó un cáncer y después de esto quiso volver al deporte con la determinación feroz de ganar. Lo consiguió ganando el Tour de Francia 7 veces consecutivas entre 1999 y 2005. Sin embargo, se dice que años después se descubrió que él había utilizado sustancias prohibidas como testosterona y cortisona, que hacen parte de un sofisticado programa de dopaje para mejorar su rendimiento.
Debido a esto, él fue despojado de sus títulos y se convirtió en un símbolo de la caída como un ídolo deportivo por las decisiones que tomó, que son éticamente cuestionables. Este primer caso nos lleva a determinar o a entender que sea cual sea la razón o el lugar al que queremos llegar, si la razón que nos lleve a tomar esa decisión, primero debemos analizar las consecuencias desde la ética profesional, basado en que normalmente esas cosas pueden salir a la luz y en este caso, como él, dice que fue despojado de sus títulos y pues considerándose un ídolo mundial, supongo que lo que se vino después de esto pues fue ya mucho mayor. Para este tercer caso, hablando de los problemas sociales implicados, puede ser, por ejemplo, la presión social y comercial que existe sobre los deportistas por querer ganar a toda costa. Por otro lado, la influencia negativa sobre los jóvenes aficionados al deporte, la desconfianza generada hacia las instituciones deportivas y controlantes. Si queremos abarcar los temas del conflicto de interés, por ejemplo, el deseo personal de la superación y la victoria del ciclista versus el respeto por las reglas y la competencia justa. Por otro lado, el interés económico y mediático de patrocinadores que pueda tener el ciclista versus la integridad del deporte. Por último, sería el papel de las instituciones deportivas. Ellos quieren castigar o encubrir cuando hay intereses mayores, por ejemplo, en este juego. Si queremos analizar los dilemas éticos, es importante preguntarnos, ¿es legítimo usar medios no permitidos para lograr la victoria si el objetivo de superar la limitación física, por ejemplo, es como una enfermedad? Otra pregunta sería, ¿puede justificarse el engaño si con ello se inspira a millones de personas? Y una última pregunta podría ser algo así como, ¿qué responsabilidad ética tiene un ídolo frente a sus seguidores? Básicamente con esto podemos concluir que desde mi perspectiva, ninguna de las razones que haya tenido el ciclista para querer ganar la competencia usando este tipo de estrategias es compatible o es aceptable desde la parte ética profesional, teniendo en cuenta que no podemos pretender ganarnos el consentimiento, el cariño, la confianza de las personas que nos rodean o que nos admiran, en este caso los seguidores del ciclista, basado en engaños, porque pues básicamente fueron engaños y lo que esto hizo fue traerle problemas más grandes más adelante, teniendo en cuenta que tenía que afrontar todo lo que ha pasado y fue despojado pues de su título como ídolo, como lo menciona el ejercicio. El caso del ciclista es un ejemplo claro de cómo el deseo del éxito sin límites puede corromper los principios más fundamentales de la ética profesional en los seres humanos. Aunque su lucha contra el cáncer puede ser admirable, el uso de dopaje y la manipulación sistemática del sistema deportivo anulan cualquier justificación. Ganar cueste lo que cueste no es éticamente aceptable cuando esto implica romper reglas, engañar a millones de personas y destruir la confianza que existe sobre el deporte. La ética profesional exige la coherencia entre lo que se predica y lo que se practica, y el ciclista falló en ese principio básico. Su caída sirve como advertencia de lo que ocurre cuando la ambición se divorcia de la integridad. Y este ejemplo nos sirve no solo para comparar la ética del ciclista o lo que faltó, sino entender que muchos de los profesionales hoy en día estamos acostumbrados o queremos de pronto dejar nuestro buen nombre nuestro buen nombre por encima de los demás, sin medir las consecuencias, sin tener en cuenta los actos que nos pueden llevar a esta situación. Esto nos hace reflexionar con respecto porque como le pasó al ciclista, a cualquiera de nosotros nos puede pasar si no tomamos de pronto las decisiones correctas o adecuadas basándonos en los principios éticos y profesionales. Los tres casos analizados con anticipación, la vacunación infantil, la experimentación con los animales y el dopaje deportivo, revelan una tensión constante entre los intereses individuales y el bien colectivo, así como entre el deseo de alcanzar objetivos y el respeto por principios éticos fundamentales. En todos los escenarios se pone a prueba la integridad y la responsabilidad de la conciencia moral en cada uno de los actores involucrados. En el primer caso, el padre que vacuna a su hijo actúa con dolor, pero guiado por la ética de solidaridad y prevención. Aunque la decisión conlleva un sufrimiento momentáneo, su sentido ético se enmarca en el bienestar común y la protección de los demás, no solo como su hijo, sino de todo el grupo que lo rodea.
evidenciando que actuar éticamente no siempre es lo más cómodo, pero a veces suele ser lo más correcto. El segundo caso nos enfrenta a los límites del conocimiento científico. El experimento con el mono expone que la falta de regulación ética puede conducir a actos de crueldad justificados en el nombre del progreso y de la ciencia. Aquí la ética exige reconocer que el sufrimiento de los seres vivos no puede ser un medio legítimo para fines científicos. Por muy nobles que parezcan las razones, la intervención de los activistas revela la necesidad de mecanismos externos de vigilancia ética cuando las estructuras formales fallan. Por último, el caso de Lance Armstrong, creo que es el nombre del ciclista, demuestra cómo la ambición sin principios puede convertir la excelencia en engaño. Su historia expone la presión del éxito como justificación para un fraude, ignorando la responsabilidad que tienen las figuras públicas, en este caso siendo ciclista, como modelos sociales. En este caso, la falta de ética profesional no solo afectó su carrera, sino también afectó la credibilidad de todo un deporte y la credibilidad en millones de seguidores. En conjunto, estos casos muestran que actuar éticamente implica asumir las responsabilidades más allá de lo inmediato o lo personal. Implica considerar que el impacto de nuestras decisiones en los demás seres humanos no se debe entender y que el verdadero progreso, ya sea científico, social o personal, solo es sostenible si está fundamentado en principios éticos sólidos como la justicia, la empatía, la responsabilidad y la verdad.